Bueno, hola. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Teo Loffer y hoy les voy a presentar mi tema de trabajo final: la diversidad sexual en el siglo XX y XXI en la Argentina. Al empezar con este trabajo me surgieron muchas preguntas. Algunas de estas fueron: ¿por qué hablar de la diversidad sexual? ¿Por qué incluirla en las aulas, en los medios o en las leyes? ¿Por qué dedicarle todo un trabajo final? Porque durante mucho tiempo no se habló, o peor aún, se habló desde el prejuicio, la ignorancia o la condena. Hoy en día, aunque hemos avanzado mucho en temas de diversidad sexual, sigue siendo un tema urgente. ¿Por qué? Primero, porque hablas de visibilizar. Lo que no se nombra no existe, y lo que no existe no tiene derechos. La visibilización es un primer paso para que las personas puedan reconocerse, sentirse acompañadas y saber que no están solas. En segundo lugar, porque es una cuestión de salud, educación y derechos. No hablar de la diversidad sexual tiene consecuencias claras. Adolescentes que se sienten confundidos o solos, personas que por miedo al rechazo no acceden a atención médica, jóvenes que no se pueden expresar como son verdaderamente y entornos escolares que no previenen el bullying. Y finalmente, porque reconocer nos transforma a todos. Nos invita a repensar nuestros propios prejuicios, nuestro modo de vincularnos, nuestras ideas sobre el amor, la identidad y la libertad. Cuando el lenguaje se amplía, también se amplía nuestra capacidad de entender al otro y a nosotros mismos. Históricamente, la sexualidad fue un terreno silenciado por gran parte de la sociedad, por las creencias religiosas, por los estados, las escuelas y familias impusieron modelos únicos de cómo debía ser el deseo, el cuerpo y la identidad. En las primeras décadas del siglo XX en Argentina no había aún un lenguaje político que pudiera nombrarlos como colectivo, ni forma de garantizar sus derechos. Aún así existían vidas concretas que aunque invisibilizadas por el relato oficial, dejaron huellas sutiles en la cultura, en la prensa y en la memoria popular. Al contar la historia, voy a hacer ciertos recortes sobre momentos históricos que son relevantes para la comunidad. Perdón. En el puerto, en los conventillos y en los cafés del centro de Buenos Aires se armaban encuentros informales entre personas de sexualidades disidentes. Uno de los momentos donde estas reuniones se volvían más visibles era el carnaval. Durante esos días, las reglas sociales aflojaban. Muchos hombres se vestían de mujeres y muchas mujeres se vestían de hombres. Esa mezcla de roles se transformaba en parte del show. Para la policía y la prensa era algo tolerable porque duraba poco, pero para muchas personas LGBT y Q+ de la época, el carnaval era mucho más. Era la única chance que tenían de mostrarse como realmente querían, aunque solo fuera por unos días, en público y sin esconderse. Fuera de esos momentos, la vida era más dura. En las calles o en los prostíbulos se usaban palabras como marica o invertido, insultos que servían también como una forma de reconocerse entre homosexuales o travestis. Al mismo tiempo, desde la medicina y la psiquiatría, se empezaron a poner etiquetas científicas a lo que no era heterosexual, inventando términos como inversión sexual o anomalías sexuales, que reforzaban la idea de que eran algo desviado o enfermo. En el golpe de Estado de 1930, encabezado por José Félix Uriburu, se refuerzan los edictos policiales. ¿Qué son los edictos policiales? Estas eran reglas internas que no pasaban por el Congreso, pero que en la calle tenían el mismo peso que una ley. Por estos edictos policiales, muchas identidades disidentes eran perseguidas o arrestadas por vestirse con ropas del otro sexo, ofender el pudor de la vida pública o provocar el escándalo. Esto generó un hostigamiento constante contra homosexuales, travestis y mujeres trans.
Las detenciones podían durar horas o días en la comisaría, e incluso incluían fichajes con fotos y huellas digitales que los dejaban sus huellas marcadas de por siempre en los registros policiales. Y por último también estaba la prensa amarillista. Esta reforzaba prejuicios, mostrando a las personas homosexuales y travestis como gente peligrosa, ridícula o patética. El ascenso del peronismo en 1946 trajo un cambio político y social en Argentina, además en la forma de pensar y vivir la sexualidad. Hablar de este periodo es complejo porque está lleno de contradicciones. Por un lado, Eva Perón era vista como la madre de la patria, pero también generó una posición muy violenta que la llamaba puta, prostituta o bastarda. Por un lado, el discurso oficial impulsaba políticas de modernización, como el voto femenino, los derechos laborales, el acceso a la salud y la educación para los sectores populares. Pero, al mismo tiempo, el Estado reforzaba un modelo de familia nuclear, heterosexual y disciplinada. Apoyaba en la doctrina católica y en la idea del orden moral como base de la nación. En ese marco, la figura de Evita fue profundamente contradictoria. Ella era un símbolo de modernidad femenina, pero el peronismo usó su imagen para consolidar un ideal de mujer compañera y madre de la patria. Cualquier otra forma de vivir el género quedaba fuera de ese modelo. El Estado abría puertas para las mujeres, pero no para las lesbianas, homosexuales o trans. Además, en esos años, el control policial siguió presente y la censura cultural se extendió sobre libros, obras y revistas. El derrocamiento de Perón en 1955 ocurrió durante la llamada Revolución Libertadora. En esta ocurrió una crisis política y una fuerte represión militar. La policía persiguió a las disidencias sexuales con razias en reuniones privadas, detenciones en la calle de travestis y el poder de arrestar a cualquiera solo por ser homosexual o tener una identidad de género distinta. En medio de esa represión también aparecieron intentos de expresión cultural, como la revista Los Amorales, que buscaba dar visibilidad y apoyo a las personas LGBT y Q+. Ya en los años 60, el clima internacional de la revolución sexual, el feminismo, el hipismo y la contracultura también llegó a la Argentina, coincidiendo con una nueva dictadura, la Revolución Argentina de 1976 al 73, la cual trajo más represión, censura y persecución. Pero eso no impidió al colectivo a seguir adelante. En 1967 se forma el Grupo Nuestro Mundo, la primera organización homosexual del país. Y en 1971, ese núcleo creció para formarse el Frente de Liberación Homosexual, FLH, que reunió artistas, intelectuales, estudiantes y militantes políticos. Uno de sus aportes más importantes fue en el terreno cultural. Traducían y difundían textos internacionales como los que narraban la revuelta de Stonewall, en Nueva York, el 28 de junio de 1969. Sin embargo, todo ese impulso quedó frenado brutalmente con la dictadura militar de 1976, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. En este hubo una represión sistemática contra las disidencias sexuales. En comisarías y centros clandestinos había maltratos y humillaciones específicas contra personas LGBT y Q+. El sobreviviente Carlos Jáuregui lo resumió años más tarde, y cito textualmente: en la dictadura, ser homosexual era ser doblemente clandestino, por la política y por el deseo. Éramos el blanco perfecto, porque nadie iba a reclamar por nosotros. Con la vuelta de la democracia en 1983, Argentina vivió una reapertura política y cultural en los primeros años. En estos primeros años, la comunidad siguió sufriendo persecución policial. La democracia no significó un reconocimiento inmediato. Eso llegaría más tarde. En 1984, Carlos Jáuregui, mencionado anteriormente, fundó la Comunidad Homosexual Argentina, la CHA, que se convirtió en la cara más visible del activismo. Jáuregui dijo, en sus palabras,
En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. La justicia negó la personería jurídica de la organización en 1991, pero finalmente, gracias al presidente Carlos Menem, la CHA la consiguió. A mediados de los 80 llegó la crisis del VIH-Sida. Los medios y gran parte de la sociedad hablaron de la enfermedad con miedo, moralismo y discriminación, llamándola la peste rosa o la enfermedad de los homosexuales. En muchos hospitales, los pacientes eran tratados con rechazo o indiferencia. Frente a esto, la CHA organizó campañas gráficas, repartió folletos y dio charlas para concientizar. Esta epidemia dejó una huella enorme con la cual se perdió toda una generación de artistas, militantes e intelectuales. Muchos de ellos murieron en silencio. Durante los años 90, la cultura y los medios también jugaron un papel clave en la visibilización del LGBTIQ+. Programas de televisión como Cha 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 incluyó personajes gays, aunque casi siempre desde los estereotipos. En noviembre de 1992 se realizó la primera Marcha del Orgullo, convocada por la CHA, Gays DC, el Grupo de Mujeres Lesbianas y otros colectivos. Esto me da pie a mostrar la gran expresión de género que hay en las marchas hoy en día. ¿Pero qué es la expresión de género? La expresión de género es cómo una persona se muestra a sí misma hacia afuera, con su ropa, sus gestos, su forma de hablar, su peinado o también la manera que se relaciona con los demás. Esta forma puede ser más masculina, más femenina, más andrógina, una combinación de las dos o ninguna. No está atada a un molde fijo. En esta marcha marcharon unas 300 personas, muchas con máscaras para no revelar su identidad, porque en este tiempo era un riesgo. Estas marchaban al lema de igualdad, libertad y diversidad. Con el paso de los años, la marcha creció en número y visibilidad, hasta convertirse en uno de los eventos políticos y culturales más importantes de la democracia argentina. El gran hito llegó en 2010, cuando el Congreso aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, convirtiendo a Argentina en el primer país de América Latina en reconocer este derecho. El 15 de julio, tras una larga sesión en el Senado, la ley fue aprobada. Al día siguiente, cientos de parejas comenzaron a casarse en todo el país. También, esto me lleva a explicar qué es la orientación sexual. La orientación sexual es la atracción afectiva, emocional, romántica y o sexual que una persona puede sentir hacia otra. Esta puede ser homosexual, que es a personas del mismo género, heterosexual, que es a personas del género opuesto, entre otras. Después del histórico matrimonio igualitario de 2010, Argentina se consolidó como un país pionero en derechos sexuales y de género. En 2012, el Congreso aprobó la Ley de Identidad de Género, que reconoce el derecho de cada persona a cambiar su género desde la niñez, basándose únicamente en la autopercepción. Luego, en 2015, Diana Zacayán impulsó la legislatura bonaerense la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, que buscaba garantizar un porcentaje mínimo de empleos en el Estado sea ocupado por personas trans, las cuales históricamente fueron y son excluidas de la educación, el trabajo formal y la vivienda. Durante esta década, figuras trans y no binarias ganaron visibilidad en los medios, política y cultura. Por ejemplo, Flor de la B abrió un debate público sobre la familia y la maternidad diversa, mostrando una nueva forma de vivir y expresar la identidad. El 2020, marcado por la pandemia COVID-19, abrió un nuevo capítulo para las comunidades LGBTIQ+. El aislamiento social afectó profundamente la vida cotidiana y la sociabilidad de estas personas, restringiendo encuentros, espacios culturales y redes de apoyo. La pandemia aceleró la digitalización de la militancia, usando Instagram, TikTok y Twitter para mantener la comunicación, difundir información, organizar campañas y seguir visibilizando sus demandas.
Esta transformación demostró que, incluso en condiciones difíciles, la comunidad podía adaptarse y seguir generando impacto social y cultural. Y gracias a esta digitalización me llevó a la idea de mi práctico, el cual fue crear una página web que funcione como una guía LGBTIQ+ de la ciudad de Buenos Aires. La web está organizada en 4 secciones principales. Vayamos a ver la primera, la cual es el mapa interactivo. En el mapa hay diferentes lugares que sirven como espacios seguros para la comunidad LGBTIQ+. La idea es que cualquiera pueda entrar y de forma rápida encontrar un lugar cercano donde se sienta cómodo y respetado. Después está el glosario. Muchas veces en discusiones sobre diversidad sexual se traban por la falta de conocimiento de los términos. Por eso incluimos un glosario accesible y sencillo que explica diversas palabras, lo cual me lleva a explicar qué son las siglas del LGBTIQ+. Tenemos la L de lesbiana, la G de gay, la B de bisexual, la T de transgénero, transexual, travesti y trans, y después tenemos la I, la Q y el más. ¿Qué significan estas? Para demostrar mi página web, voy a explicarlas usándola. Primero tenemos la I, que viene de intersexual. La intersexualidad hace referencia a las personas que nacen con características sexuales que no encajan en las definiciones típicas de femenino o masculino. Después tenemos la Q. La Q, que viene de queer. En mi página tengo un significado más largo, pero un significado más corto es su traducción directa en el inglés, la cual queer significa algo poco común o extraño. Estas personas son personas las cuales se identifican con una identidad, una orientación la cual no la tenemos definida actualmente. Y por último, tenemos el símbolo más. El símbolo más tiene 2 significados. El primero muestra el resto de identidades y orientaciones en las cuales no entran estas siglas, como por ejemplo pansexualidad o asexualidad, las cuales también están en mi página y pueden entrar a ver su significado. También el segundo significado es que abre una puerta para cualquier identidad de orientación que pueda venir o aparecer en el futuro. Después tenemos la sección de historias reales, la cual para mí es la sección más humana de la página. Acá cualquier persona de la comunidad puede entrar a la página y compartir una historia personal, contar alguna experiencia en primera persona, ya sea negativa o positiva. Además, permite que otros se sientan acompañados al ver que no están solos. Y como último está la parte de recursos. Finalmente, la web ofrece información sobre organizaciones, líneas de ayuda, grupos de apoyo y materiales educativos. Por ejemplo, número de teléfono para casos de violencia o discriminación, direcciones de ONGs y enlaces a documentos oficiales. La idea es que funcione como un puente entre la persona que busca apoyo y las instituciones que lo pueden brindar. La inspiración detrás del proyecto fue pensar: ¿qué me gustaría encontrar si yo mismo necesitara un espacio seguro o información confiable? Y a partir de esa pregunta fui armando cada parte. Con esto busco que la diversidad no quede en la teoría ni en los libros, sino que tenga un espacio práctico, cercano y accesible para todos. Y como último, al final de este bloque, voy a estar en la puerta de la salida para que quiera, voy a estar repartiendo flyers, panfletos, para el que quiera entrar a la página web va a tener el link o el QR directo por si quiere ver y investigarla. Ahora, a modo de conclusión, me gustaría primero un cierre a la historia argentina. La historia de la diversidad sexual en Argentina muestra un camino que fue de la clandestinidad y la represión hasta la conquista de derechos y la visibilidad pública. Durante gran parte del siglo XX, las personas LGBTIQ+ fueron perseguidas, tratadas como enfermas o forzadas al silencio.
Aún así, lograron armar redes de apoyo y resistencia que con el tiempo se convirtieron en organizaciones y movimientos políticos. Hoy, gracias a leyes como el matrimonio igualitario y la identidad de género, Argentina está entre los países más avanzados en el tema. Sin embargo, todavía hay problemas. La violencia, la discriminación y las desigualdades sociales que afectan sobre todo a la población trans y travesti. La historia demuestra que cada hecho se consigue gracias a luchas colectivas y que recordar esas luchas es clave para defender lo logrado y seguir avanzando en el presente. Y ahora, en segundo y último lugar, me gustaría compartirles la editorial de mi página web, una a la cual me llevó muchos días de escribir y pensar. Esta la leeré para que mi mensaje y mis pensamientos puedan ser entendidos con mayor claridad. En muchas conversaciones sobre diversidad sexual aparece una frase que, a primera vista, puede sonar razonable. Yo respeto, pero no estoy de acuerdo. Esta expresión, que se repite en contextos familiares, escolares o mediáticos, podría sugerir que el respeto hacia las identidades y orientaciones sexuales de otras personas podría depender de la opinión personal, como si la dignidad y los derechos humanos fueran negociables o sujetos a debate. Generalmente, esta frase responde a prejuicios, temores o desconocimiento. Para quien la dice, respetar puede significar tolerar superficialmente la existencia de otras identidades, sin cuestionar sus creencias personales o valores morales, siendo más bien una aceptación pasiva o una actitud de no agresión o indiferencia. Sin embargo, el respeto auténtico implica reconocer la dignidad, los derechos y la autonomía de estas personas, incluso cuando sus identidades o forma de vida no coinciden con las propias. No se trata de si me gusta o no me parece bien cómo alguien vive su identidad de género, cómo se viste o a quién ama. Se trata de reconocer que todas las personas tienen derecho a sentirse libres, sin ser juzgadas ni violentadas por ello. El respeto es un principio básico de convivencia social, un valor fundamental de cualquier sociedad que aspire a ser justa, y sobre todo es una obligación ética, legal y moral. Además, ese no estar de acuerdo muchas veces no tiene fundamento alguno, solo está basado en prejuicios, estereotipos o enseñanzas rígidas que no han sido cuestionadas. El respeto real implica más que palabras, implica acciones concretas, como usar el nombre que una persona elige, no hacer chistes ofensivos, defender a alguien que sufre discriminación y cuestionar los discursos de odio incluso cuando vienen de personas cercanas. Por eso es tan importante entender que las identidades no se debaten, porque tolerar no es lo mismo que aceptar, y aceptar no es lo mismo que incluir. Lo que se puede discutir y que se debe discutir son las estructuras que generan desigualdad, las leyes que faltan, los discursos que lastiman, pero nunca la legitimidad de las personas. Porque nadie tiene que estar de acuerdo con otra persona para tratarla con respeto. Porque estamos hablando de vidas reales, de personas con nombre y apellido, con cuerpos, con historias, luchas y sueños. Porque ser quien sos no es una provocación, ni un capricho, ni una ideología. Es un derecho humano fundamental. Y es responsabilidad de todos que ese derecho se respete. Muchísimas gracias. A 3 preguntas. ¿Allá atrás? Pero no veo nada. ¿Crees que las etiquetas, además de ayudar a visibilizar identidades, pueden llegar a limitarlas? Es una muy buena pregunta. La respuesta... Normalmente la respuesta sobre este tema depende de quién le preguntes. Pero para mí, sí puede limitarlas. Es más, por eso se creó el término queer. El término queer no existía, pero cuando se empezaron a aparecer categorías, especialmente primero como lesbiana, gay y bisexual, ahí apareció el término queer. Como ya expliqué, son personas las cuales no se sienten identificadas con ninguno de estos términos. Por eso, sí, no sé cómo dijiste, pero son términos que pueden encapsular y limitar a las personas. Por eso siempre se intentan encontrar nuevas formas
de identificarse para no sentir esa limitación. Pero sí, para mí los términos sí que pueden limitar a las personas, como si fueran cajas, pero por suerte hay más libertad al respecto. ¿Vos? ¿Por qué se considera que junio es el mes del orgullo? Ok, ¿por qué junio es el mes del orgullo? Es una pregunta... Esa es una pregunta la cual me gusta mucho porque no mucha gente sabe por qué junio es el mes del orgullo. ¿Por qué junio? ¿Por qué no cualquier otro mes? Si nos remontamos a lo que había hablado antes sobre el Frente de Liberación Homosexual, si nos remontamos a 1969, específicamente el 28 de junio, una madrugada en Nueva York, en un bar llamado Stonewall. En este bar llamado Stonewall recurrían normalmente personas de la comunidad LGBTQ+. En esa madrugada de ese 28 de junio vino la policía, obviamente... ¿Dónde viene? Bueno, ¿digo? Okay. Sí, vino la policía en esta madrugada y hizo una redada, una razzia a este bar. Normalmente lo que hubiese pasado es que estas personas de la comunidad hubiesen acatado y no hubiesen intentado atacar, porque eso no era normal. Pero esta noche pasó algo distinto. Las personas contraatacaron, tirándole botellas a las policías, botellas de vidrio, tacho de basura, entre más cosas. Por esa revuelta y en honor a esa madrugada, el mes del orgullo es en junio. Sí. ¿Sabes cuánta gente convoca hoy las marchas del orgullo? Sí. Hoy en día, o sea, si pensamos en 1992, la primera marcha de orgullo acá, fueron unas 300 personas. Hoy en día pueden ir miles o cientos de miles alrededor del mundo y puede incluso al mismo tiempo, porque en muchos países la marcha se celebra el mismo día. Por eso puede ser incluso millones de personas a la vez en todo el mundo marchando por esto, que es la libertad y no ser juzgadas ni violentadas por ser como quieren ser.